Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a seguir con la segunda parte del sistema de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Yo les quería, como primero, vamos a retomar un poquito para recordar. Nosotros habíamos visto aquí el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso se podía dividir anatómicamente por su ubicación. Nosotros lo podíamos dividir como sistema nervioso central o como sistema nervioso periférico. Y cuando vemos central, vemos que el central estaba formado por el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo estaba formado por cerebelo y bulbo raquídeo. Sistema nervioso periférico, nosotros habíamos visto que estaba formado, dividía en dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, nosotros habíamos visto que había dos tipos de sistema nervioso autónomo: el simpático y el parasimpático, ¿sí? Bueno, cuando nosotros si también queremos clasificarlo de alguna forma diferente a nuestro sistema nervioso, también podemos decir que nuestro sistema nervioso central es involuntario, que todo lo que ocurre, las acciones son, la mayoría de las acciones son involuntarias, pero sí hay una parte que es voluntaria, que es nuestro sistema somático, ¿sí? Que es lo que nosotros, dentro del periférico somático, que es lo que nosotros podemos hacer, leer, correr, movernos. Esa es nuestra parte de nuestro sistema nervioso que nosotros podemos controlar. Nuestra otra parte del sistema nervioso que no podemos controlar, es involuntaria, ¿sí? Está dentro de nuestra parte del sistema nervioso autónomo. Dentro de nuestro sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Para recordar un poco, nuestro sistema nervioso simpático era el sistema nervioso con el cual nos preparaba para la huida. Era el sistema nervioso que activaba, nos preparaba para una situación de estrés, para un estrés emocional o para un estrés laboral, cuando nos asustamos. Y el sistema parasimpático es el sistema que nos prepara, en realidad no nos prepara, pero sí lo que hace es tratar de compensar y de equilibrar las funciones que está produciendo nuestro sistema simpático cuando se activa nuestro sistema simpático por algún impulso o estímulo, mejor dicho, externo, o a veces interno puede hacer que se active, y entonces nuestro sistema parasimpático trata de calmarlo, digamos, de mantenerlo en nuestro activo, mantener el equilibrio. Bien, yo para simplificar, para que les quede un poco más claro lo que sería nuestro sistema simpático, entonces hay dos imágenes que me parecen que ilustra, una que ilustra bien nuestro sistema nervioso simpático, autónomo simpático, y otro a nuestro sistema autónomo parasimpático. En el primero, como podrán ver, es nuestro sistema nervioso simpático. En ese momento se activa la adrenalina, como nosotros llamamos, cuando nos asustamos, y hay un montón de descarga adrenérgica, algo que estuvimos hablando en la clase anterior. Esto es lo que pasa en una situación como esta. Lo llevé a algo de una imagen como para que ustedes puedan evaluarlo y darse cuenta un poco más de lo que era nuestro sistema nervioso simpático. Y este sería nuestro parasimpático, que tiende a estar en la calma, en el equilibrio. Bueno, entonces con estas dos imágenes quiero que ustedes se queden con lo que es nuestro sistema nervioso autónomo.
que lo podríamos dividir en simpático y en parasimpático. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos de la transmisión, neurotransmisión o transmisión sináptica. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo cómo nuestro sistema nervioso, tanto simpático y parasimpático, cómo transmite esos impulsos. Nuestro sistema nervioso lo que hace a través de nuestro sistema nervioso central es dar respuesta a los estímulos que se perciben, o se sensan, o se monitorean, si quieren llamar así, en nuestro sistema nervioso periférico. Para poder actuar estos dos sistemas, ya tenemos las células nerviosas, ya saben ustedes que las principales son las neuronas. Estas neuronas, hay unas que se llaman presinápticas y otras postsinápticas, porque están antes y después de la sinapsis. Si ustedes recuerdan lo que era la sinapsis, de la clase anterior lo explicamos bien, era el lugar donde hacen contacto el axón con soma o axón con dendritas, y en donde hay una descarga de neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a ir actuando una descarga por parte de una neurona presináptica, y esos neurotransmisores que se descargaron van a ir a actuar a la membrana postsináptica y seguir transmitiendo el impulso hasta llegar a lo que nosotros acá podemos ver como target, ¿sí? Tejido, es nuestro tejido blanco, digamos, a donde tienen que ir a actuar. Si vemos la diferencia, nosotros estuvimos estudiando en la clase anterior los receptores adrenérgicos, porque en los receptores adrenérgicos actuaba como neurotransmisor adrenalina, noradrenalina. Bien, en nuestro sistema simpático podemos ver que tenemos una neurona preganglionar corta que hace sinapsis en un ganglio y una postganglionar que es larga, que va a impactar directamente en el tejido que va a inervar. El tejido, cuando me refiero al tejido, me refiero a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Cuando hablo de ganglio, recuerden que el ganglio está formado por los somas de las neuronas, de los cuerpos de las neuronas. Fíjense que acá nosotros en el simpático estamos viendo que tengo receptores colinérgicos, nicotínicos, y que nuestro neurotransmisor es la acetilcolina. Y en la última sinapsis en el tejido es donde actúa adrenalina y noradrenalina, y acá voy a tener mi receptor adrenérgico, que podían ser alfa y beta, y que los vimos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, y estudiamos qué producía cada uno de ellos. Si nosotros analizamos el parasimpático, vamos a ver que las fibras o las neuronas preganglionares son colinérgicas, son largas, hacen contacto, o sea, sinapsis, en un ganglio y fíjense que tengo receptores nicotínicos, y cuando hace sinapsis el tejido lo hace a través de receptores muscarínicos. Entonces, bueno, que nos quede claro acá, tanto para el parasimpático como para el simpático, la sinapsis que se hace preganglionar, la primera, en ambos se utilizan receptores que existen en esas células, en esas membranas de esas neuronas, receptores colinérgicos nicotínicos. Esto vamos a ver que hay de distintos tipos. Y en la última, en nuestro sistema simpático, que ya vimos, vamos a ver que son los receptores adrenérgicos. Por eso estudiamos los receptores adrenérgicos, cada uno, qué efectos producían en cada uno de los órganos que estaban produciendo esta sinapsis. Y después vimos los agonistas, que eran fármacos que activaban estos receptores, al igual que la adrenalina o la noradrenalina endógena, que producían efectos similares. Y después también vimos los antagonistas, que hacían lo contrario. Pues la clase de hoy
vamos a ver nosotros los receptores colinérgicos. Por ende, vamos a ver qué efectos producen estos receptores sobre los distintos órganos y por ende vamos a ver los fármacos que van a activar, agonistas, que van a activar estos receptores colinérgicos, nicotínicos o muscarínicos y quienes van a antagonizar cada uno de estos receptores y por ende vamos a saber qué efectos terapéuticos van a tener, para qué van a servir, ¿sí? Para qué voy a tratar, qué enfermedad voy a poder tratar con estos fármacos y qué efectos adversos. Siempre les vuelvo a repetir, si yo conozco cómo actúan estos receptores en cada uno de los órganos, qué es lo que producen, ¿sí? Al ser activados por acetilcolina, en el caso de los colinérgicos, o de adrenalina o noradrenalina en los adrenérgicos, yo voy a saber qué va a ser un agonista y qué va a ser un antagonista sobre estos receptores. Es decir, cualquier fármaco que actúe sobre ellos va a producir los mismos efectos y todos los efectos que vaya a producir este receptor cuando se activa, tanto efectos terapéuticos como efectos adversos. Bueno, acá un poquito para introducir lo que es colinérgico, receptores colinérgicos. Cuando hablo de receptores colinérgicos les nombré dos, los muscarínicos y los nicotínicos. Los nicotínicos, si vuelvo a la anterior, fíjense que estaban también en el sistema simpático, en el primer ganglio, en el primer sinapsis, ahí donde tenemos la primera sinapsis, ahí tenemos los receptores nicotínicos. Y después, si miramos en el parasimpático, también lo tenemos en la primera, pero en la última también tenemos los muscarínicos. Los nicotínicos, bueno, pueden ser ganglionares o pueden ser musculares, después lo vamos a ver cada uno de ellos. Y los muscarínicos, bueno, M1, M2, M3, M4 y M5. Y bueno, cada cual tiene, ahora vamos a ver por separados dónde están ubicados y qué es lo que producen. Bueno, una cosa que yo no se los había dado, lo tienen ustedes, si lo buscan en los anexos que yo les di, ustedes van a encontrar cómo se produce la sinapsis en una neurona colinérgica, ¿sí? Cómo se produce la síntesis de acetilcolina. Eso ustedes lo pueden mirar del apuntecito, pero bueno, el mecanismo es lo mismo que vimos cuando nosotros vimos cómo se producía la noradrenalina, nada más que acá es diferente perdón, no me sale la palabra, es diferente como los productos que voy a necesitar para que se produzca la acetilcolina, para la síntesis de acetilcolina, ¿sí? Recuerden ustedes, igual que cuando vimos adrenérgico, les voy a ir comparando para que ustedes puedan vayan dándose cuenta que es prácticamente lo mismo. Cuando vimos receptores adrenérgicos, yo les conté que en el cuerpo de la neurona, a partir de la tirosina, se producía la L-dopa y después de la L-dopa se producía la dopamina, después de la dopamina la noradrenalina y por último la adrenalina, que se buscaban vesículas y se reservaban vesículas y cuando llegaba el impulso nervioso al lugar de la sinapsis, o sea, al axón, que venía a través del axón, cuando llegaba se abrían canales de calcio y al abrirse canales de calcio, esas vesículas que estaban cargadas de adrenalina se fusionaban con la membrana del axón preganglionar y liberaban el espacio presináptico, liberaban la adrenalina. Esa adrenalina iban a actuar sobre los receptores que estaban en la membrana del axón postsináptico, o sea, lo que estaba siguiendo
para ir siguiendo el impulso que se fuera trasladando. En el caso de la acetilcolina, yo en la clase se los detallé. Bueno, la acetilcolina se produce, lo van a encontrar, no es muy importante y no quiero que sepan también cada uno de los pasitos, pero bueno, a partir de la acetil-CoA, a través de la acción de una enzima, se va a formar acetilcolina. Esa acetilcolina se va a guardar dentro de esas vesículas. Bueno, y esas vesículas van a llegar al botón sináptico, al axón, a donde se va a producir la sinapsis y ahí es donde se va a liberar esa acetilcolina. Bien, bueno, lo que dice acá es, en esta diapo lo tienen representado directamente en el gráfico que les puse, que es el mismo que el anterior, pero para que lo puedan visualizar mejor. Bueno, esto también se lo acabo de decir, es un poco del mismo gráfico donde el neurotransmisor que se va a descargar en esa sinapsis, esa acetilcolina, bueno, esos se van a llamar, van a ser los receptores colinérgicos, las fibras nerviosas simpáticas o parasimpáticas van a ser colinérgicas, se las pueden llamar colinérgicas o preganglionares o postganglionares. Lo mismo ocurre cuando la adrenérgica, la noradrenalina o adrenalina se descarga o se activa en el sistema. Bueno, acá ya entramos a ver, antes que nada, bueno, son los dos tipos que ya los vimos, los dos tipos de colinérgico a grandes rasgos. Vuelvo a repetir, lo puse con azul ahí abajo, se lo vuelvo a repetir lo que yo les acabo de decir también recién. Los receptores donde se activa la acetilcolina, muscarínicos o nicotínicos, son de importancia porque si yo sé que acetilcolina, por ejemplo, me activa un receptor como el M2 que actúa sobre el corazón, va a producir tal efecto. Y un fármaco que va a activar al M2, que es igual que agonista, que es similar a la acetilcolina, y active ese M2, ese receptor colinérgico M2 muscarínico, va a producir lo mismo que lo que va a producir la acetilcolina sobre el corazón. Es importante que se sepa lo que ocurre endógeno, no, la parte endógena, porque esto es endógeno, es nuestro propio. Y nosotros con los fármacos lo que hacemos es estimular esos mismos receptores que endógenos, en forma endógena, la acetilcolina se produce y los activa. Pero cuando tenemos alguna patología, requerimos de estos fármacos para lograr esos efectos terapéuticos. No puse para recalcárselo para que los tengan claros. Bien. Vamos a ver un poco los muscarínicos, receptores colinérgicos muscarínicos. Están presentes casi todas las células efectoras que son estimuladas por neuronas colinérgicas. Ya está la acetilcolina, es el neurotransmisor que está ahí en esa sinapsis funcionando. Es la acetilcolina la que hace que ese impulso nervioso se transmita de un lugar a otro. Pero recuerden que ante un estímulo siempre hay una respuesta de nuestro sistema nervioso y bueno, se hacen a través de estos sistemas, de nuestro sistema periférico, ¿sí? Bueno, vamos a ver que hacia grandes rasgos puse algunos de los lugares donde vamos a encontrar los receptores muscarínicos, que ustedes, ya sabiendo cuál es la ubicación que les digo, que si miran los grafiquitos donde están los órganos ubicados, donde está el sistema nervioso y donde están los ganglios, ustedes van a poder darse cuenta cuáles son los muscarínicos y los nicotínicos. Bueno, en las células del endotelio vascular
Bueno, ustedes recuerdan lo que es el endotelio vascular, si no lo recuerdan, lo refrescan. Es los vasos sanguíneos, ¿sí? Es la parte que recubre el vaso sanguíneo. El sistema nervioso, dentro del sistema nervioso, ustedes pueden haber hipocampo, corteza, tálamo, donde hay gran cantidad de receptores de acetilcolina. También están en los ganglios autónomos y en la médula suprarrenal. Acuérdense de la que era la médula suprarrenal, qué ocurría en la médula suprarrenal, que se sintetiza en la médula suprarrenal, tenganlo en cuenta. Son cosas para que vayan pensando y relacionando. Bien, receptores colinérgicos muscarínicos, los M1, están en neuronas del sistema nervioso central. Vamos a ir primero viendo dónde están los receptores y después qué hacen. Los M2, muscarínicos, ¿sí? Seguimos con los muscarínicos, M2. En el corazón están en el miocardio, en el músculo liso y están en neuronas del sistema nervioso central. Cuando yo me refiero a músculo liso, puedo referirme a varias cosas. Músculo liso tenemos en varias partes de nuestro cuerpo. Con lo que ustedes analizaron y vieron durante biología, deberían tener claro cuáles serían los sistemas que tienen músculo liso, ¿sí? Bueno, los más importantes que nosotros podemos analizar acá sería músculo liso, donde puedo llegar a tener el gastrointestinal, el genitourinario, ¿sí? Las vías aéreas, respiratorias. Bueno, ahí puedo llegar a encontrar músculo liso, ¿sí? Bien. Y neuronas del sistema nervioso. Los muscarínicos 3, fíjense que los tengo también en las neuronas del sistema nervioso, principalmente les había dicho que estaban en todas las neuronas. Músculo liso, gastrointestinal y vías aéreas superiores, también glándulas exócrinas. Glándulas exócrinas. ¿Qué significaba glándulas exócrinas? ¿Se acuerdan? No son glándulas que van a liberar su contenido al exterior. Fíjense que tenemos las glándulas acá, por ejemplo. Bueno, este es un corte de la piel y acá lo pueden ver, una glándula. Pero también acá ustedes pueden ver en nuestra cara, pueden ver las glándulas salivales, las maxilares y después van a ver las parátidas. Cuando vieron aparato digestivo, todas esas glándulas las vieron. ¿Sí? Todas estas intervienen a la digestión. Bueno, en esos lugares están los receptores M3. Bueno, acá también tenemos el endotelio capilar y parte del sistema nervioso para que ustedes lo puedan ver. Y acá están las fibras del músculo liso. Recuerden que gastrointestinal, vías aéreas respiratorias y también recuerden el que no lo puse acá, el genitourinal. Bueno, los M4 en neuronas del sistema nervioso central. Las M5 neuronas del sistema nervioso central. El endotelio capilar de los vasos sanguíneos capilares. Acá me equivoqué. En realidad no era capilares, acá definiría capilares, sino endotelios capilares de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Acá hay un error de, cuando lo tipeé me equivoqué. Fíjense que acá lo pueden ver. Pero los M5 también están en neuronas del sistema nervioso central. Fíjense que del 1 al 5 están en el nervioso central. En este caso, cuando en los demás casos hablamos de endotelios capilares de los vasos sanguíneos, pero no hablamos, como en este caso, recuérdenlo bien, que es del sistema nervioso central, que yo cometí un error aquí al poner capilar, pero es un sistema nervioso central. Bien. Los nicotínicos, los receptores colinérgicos nicotínicos, el otro grupo que habíamos visto. Bueno, estos se encuentran en los ganglios autónomos, lo vimos en el dibujito, entre las neuronas preganglionares y postganglionares en el simpático,
y del parasimpático. Cuando ustedes miren el dibujito, los van a ver perfectamente. Los receptores colinérgicos nicotínicos los puedo dividir en dos. Los MN y los MM, que ahora vamos a ver. MN es unión, los vamos a encontrar en la unión neuromuscular del músculo esquelético. Es lo que muchas veces llamamos la placa motora, porque es ahí donde se van a estar inervando nuestro músculo esquelético. Tiene que ver con la contracción y la relajación. Bueno, y acá tenemos los NN que están en las neuronas postganglionales. Acá en este dibujo pueden más o menos imaginar cuáles son cuáles por las distancias y cómo están ubicados nuestros ganglios, y en esos ganglios donde se produce la sinapsis, de ahí es donde están nuestros receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. Bueno, vamos a ver los efectos colinérgicos. Acetilcolina, los efectos de acetilcolina a nivel ocular, a nivel del músculo ciliar, lo que va a producir es una contracción, ¿sí? Produce una contracción. Después recuerden busquen cómo se llama esta contracción. Anteriormente vimos qué es lo que pasaba en adrenalina. Vayan buscando. Lo que a mí me interesa es que ustedes no se queden con que ven palabras que no conocen. Si no conozco, busco. Tengo libros, les pasé bibliografía. Buscamos, nos sacamos las dudas. Es la única forma de que uno pueda comprender todo. A nivel cardíaco, corazón, actúa sobre, acá en verde lo pueden ver, es el nódulo sinusal. Y recuerdan, bueno, las partes del corazón, no está de más, se los dije en la clase anterior, pero no está de más. Bueno, las dos superiores son las aurículas y la parte de las dos cavidades de abajo son los ventrículos, ¿bien? Pero bueno, fíjense que la acetilcolina en corazón está actuando a nivel nodo sinusal, sinoauricular, acá, acá, sinusal o sinoauricular, y produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Disminución de la frecuencia cardíaca que se llama cronotropismo. Cronotropismo, acuérdenselo. Inhibitorio como negativo, es cronotropismo negativo, porque en este caso esta disminución de la frecuencia cardíaca cuando actúa sobre los receptores muscarínicos M2. Recuerden, en adrenérgicos, que cuando estudiamos cómo actuaba adrenalina cuando activaba los receptores adrenérgicos, producía cronotropismo positivo. Acá está produciendo acetilcolina, cronotropismo negativo, cuando actúa sobre muscarínicos M2. Sobre las aurículas disminuye la fuerza de contracción de esas aurículas, también cuando actúa sobre los M2, entonces produce inotropismo negativo. ¿Por qué? Porque disminuye la fuerza de contracción del corazón. Bien. A nivel vascular, o sea, a nivel vasos sanguíneos, sobre arterias, M3 y M5 producen vasodilatación. Acá podemos ver, bueno, acá tengo una cual está dilatada y acá está, ¿no?, contraída, digamos. Y sobre las venas también produce vasodilatación. En realidad, vaso sanguíneo, vasodilatación, cuando acetilcolina actúa o activa a los receptores M3, M5.
¿Qué pasa cuando acetilcolina actúa? En este caso tenemos músculo liso bronquial, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace cuando actúa acetilcolina? Actúa o activa a los M3, produce la broncoconstricción. El bronquio se cierra, ¿sí? Broncoconstricción. Y sobre las glándulas bronquiales produce aumento de las secreciones, siempre sobre M3, acetilcolina sobre M3, porque son los receptores que están en músculo liso bronquial y en glándulas bronquiales. Produce broncoconstricción porque comprime los bronquios y porque produce un aumento de la secreción, un aumento de la mucosidad bronquial, ¿sí? Acá, por ejemplo, si nos planteamos, yo sé que acetilcolina hace todo esto sobre M3. Si yo tengo un fármaco que es un antagonista de acetilcolina, que hace todo lo contrario a lo que está haciendo acetilcolina sobre M3. ¿Qué va a hacer ese fármaco? Va a ser un broncodilatador y va a disminuir todas esas secreciones mucosas, ¿sí? Y va a ser un fármaco que me va a servir para tratar un EPOC, para tratar un asma. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan relacionando con cada una de las cosas que yo les voy dando, cada efecto que va produciendo acetilcolina sobre los distintos receptores. Lo que hace acetilcolina cuando activa el M3, que también estamos en músculo liso, pero en este caso está actuando sobre el músculo liso de las paredes del tubo digestivo, gastrointestinal, como lo quieren llamar, y lo que hace es producir una contracción de este músculo liso, lo que aumenta el peristaltismo, aumenta la actividad, la motilidad que tienen esos intestinos. Y después actúa sobre, fíjense, también con receptores, que este músculo liso también tiene receptores de M3. Los músculos lisos de los esfínteres tienen M3 también. Esfínter pilórico, ¿se acuerdan ustedes de los esfínteres? Bueno, trate, si no se los acuerdan, volvamos a recalcarlos. Estos esfínteres que tengo en el estómago, ¿sí?, a la entrada y a la salida del estómago, se relajan, mientras que el resto de nuestro músculo liso se contrae. Es importante tener en cuenta esto para ver cuando ustedes toman un fármaco, por ejemplo, cuando les duele el estómago. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces yo quiero que ustedes sepan y puedan lograr entender. Todavía no les nombré el fármaco para que no mezclemos todo. ¿Qué pasa sobre las glándulas salivales y las glándulas gástricas? Bueno, todas esas glándulas tienen M3. ¿Y M3 cuándo? Acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos M3, van a producir un aumento de la secreción. Acetilcolina en general, como ya pudimos ver, aumentaba las secreciones de las glándulas exócrinas, vimos de las glándulas bronquiales, vimos ahora de las glándulas salivales, de las glándulas gástricas, o sea, en general aumenta todas las secreciones la acetilcolina. O sea que si yo tengo un antagonista, va a disminuir todas las secreciones. Por ejemplo, para que vayan relacionando. Bueno, otra vez tengo acá, que no les va a venir mal, recordar las glándulas que tenemos en la cara, las glándulas parótidas, submaxilares y las glándulas salivales, sublingual y las glándulas salivales. Bien, ¿qué pasa cuando acetilcolina actúa a receptores que se encuentran en las paredes del intestino delgado y del páncreas? Aumenta las secreciones también, porque la acetilcolina aumenta la secreción. Y también las glándulas del intestino delgado y del páncreas que contienen, tienen receptores M3. Entonces cuando acetilcolina actúa, aumenta la secreción. Bueno, tengan en cuenta qué secreciones pueden llegar a aumentar del páncreas.
Lo mismo, bueno, acá está la imagen, ustedes pueden ver acá en esta imagen, bueno, esto es el intestino delgado, ustedes pueden ver las microvellosidades, como, bueno, y la mucosa que se produce. Bueno, acá hay un aumento de la secreción de esa mucosa cuando los receptores que están en estas glándulas del intestino delgado son activadas, que tienen receptores M3 son activadas por ese tipo. Bien, ¿qué pasa con el génito urinario? También es músculo liso, recuerden. Fíjense lo que va a aparecer. La pared vesical se va a contraer y contiene muscarínicos M3 y los músculos lisos de los esfínteres se van a relajar. Un poco como lo mismo que pasa con el aparato digestivo. Bien. ¿Qué pasa con acetilcolina en otras glándulas, como las glándulas, en este caso lagrimales, sudoríparas, nasofaringeas? Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? ¿Qué efecto van a producir? Aumentan las secreciones. Y en realidad acá fíjense que dicen M, porque en realidad están los receptores son muscarínicos y están distribuidos, y algunos de ellos no están bien definidos, si es el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, pero en general eso. Lo que sí recuerden, que todos los M a nivel glándulas, todos los muscarínicos a nivel glándulas, cuando son activados por la acetilcolina, van a aumentar las secreciones que producen normalmente. Bien, bueno, acá teníamos un poco lo que hoy les dije sobre qué era lo que hacía sobre en este caso el iris, sí, el esfínter del iris. Bueno, sobre los esfínteres produce en este caso una contracción, que es lo que se llama miosis, y actúan, porque acetilcolina está actuando sobre los muscarínicos 3 que están en el músculo del esfínter del iris. Bueno, hasta acá vimos, ustedes con eso pueden hacerse un cuadro, lo que ustedes quieran, agruparlos o por sistema o por órgano, qué receptores tienen y qué producen ese órgano. O sea, pueden hacerse algún cuadrito. Con eso les va a ayudar a poder comprender los agonistas colinérgicos en general. Vamos a ver agonistas y antagonistas. Bueno, los nombres de muscarínicos y nicotínicos de estos agonistas vienen y lo sacaron de la muscarina, es un hongo, obtenida de un hongo, y la nicotina obtenida de las hojas del tabaco. Bueno, y como activaban esos receptores, bueno, se llamaron, adquirieron ese nombre, nada más que a nivel informativo. Bueno, una sustancia que actúe como estimulante del sistema nervioso colinérgico es agonista colinérgico. A ver, si te lo digo en otras palabras, toda sustancia que actúe sobre un receptor donde actúa acetilcolina, que es el neurotransmisor, ¿sí?, va a ser un agonista colinérgico porque va a producir lo mismo. Lo que va a pasar es que la acetilcolina, por ejemplo, actúa sobre todos sus receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Pero los agonistas, quizás estimulen algunos, pueden activar a todos. O sea, hablo de agonista o de antagonista, de los dos. Pueden activar o inhibir a todos los receptores o algunos selectivamente, ¿sí? Bueno, entonces hay muchas veces que pasa eso. También pasa que algún agonista puede ubicarse en el lugar de la acetilcolina, pero no produce ningún efecto, ¿sí? Sí se ubica, pero no logra producir
el mismo efecto que produciría la acetilcolina si estuviese en ese receptor. Bueno, a este lo paso un poco por alto porque se los hice en un grafiquito y creo que es más práctico. Los agonistas colinérgicos los podemos ver de dos tipos, actúan de dos formas. De acción directa, fíjense, cuando hablamos de acción directa es cuando estas vesículas con acetilcolina son liberadas al espacio presináptico y actúan sobre los receptores sinápticos que están en la membrana de una axón postsináptico. Bien, ¿sí? Acá se actúan por unión directa y estimulación del receptor colinérgico. Esto puede ser una de esas cosas. Pero acá nosotros empezamos a ver, en este grafiquito vamos a ver, por ejemplo, acá hay estas bolitas, bueno, si son acetilcolina, bárbara, genial, no pasa nada. Pero ¿qué vemos después, por ejemplo? Que acá hay como un Pac-Man, que es acetilcolinesterasa. Ahora vamos a ver que la acetilcolinesterasa es una enzima que lo que hace, por eso le digo un Pac-Man, es descomponer o degradar o destruir la acetilcolina que no actuó, que quedó libre acá dando vuelta acá adentro, la digiere y lo que es, una vez que la digirió, la vuelve a incorporar a la neurona. Si ustedes miran con detenimiento, ustedes acá pueden ver que vienen cambiando las carguitas. Esto simula es lo que ocurre cuando viene el impulso, llega el impulso nervioso y entonces, bueno, cuando llega el impulso nervioso acá, las vesículas que contienen la acetilcolina se van a aproximar a la membrana plasmática y van a liberar su contenido, se van a fusionar y van a liberar la acetilcolina al espacio presináptico y van a venir a actuar a estos lugares que serían los receptores colinérgicos. Algunos serán nicotínicos, otros serán muscarínicos y serán M1, M2, M3, M4, M5 o MN o MN, depende del lugar, del órgano donde se esté produciendo esto. La otra forma es una acción indirecta, ¿sí? Que sean agonistas colinérgicos que actúen, por ejemplo, recién hablamos de la acetilcolinesterasa, la destruye la acetilcolina. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo destruyo esa acetilcolinesterasa? A esa enzima que va a romper a la acetilcolina. Estoy como potenciando, estoy aumentando el tiempo de la actividad de esa acetilcolina, ¿sí? Bueno, hay algunos agonistas colinérgicos que bien no van a ir a actuar directamente sobre los receptores colinérgicos que vimos recién, pero sí van a destruir o van a inhibir a esta acetilcolinesterasa que es la que rompe a la acetilcolina. Por ende, esta acetilcolina va a tener mayor tiempo para actuar y va a actuar sobre los receptores. Bien, bueno, acá les hice un cuadrito, esto lo hice yo, así que bien colorido, el que les quede. Los agonistas colinérgicos pueden ser de acción directa o indirecta. Directa actúan sobre receptores nicotínicos o muscarínicos y los de indirecta inhiben la acetilcolinesterasa aumentando la acetilcolina en los receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Sí? Creo que está claro, cuando ustedes empiecen a estudiarlo bien, lo van a ir viendo. Aparte que ya eso ya lo tienen leído, quiero creer que lo tienen leído de la clase que les había enviado, les envié por plataforma. Bien, bueno, acá está un poco más de lo mismo. Pero bueno, acá tengo esta, la de arriba, es la neurona presináptica. Bueno, viene el impulso nervioso, vienen las vesículas sinápticas que se llaman, que en este caso esas vesículas traen que tienen acetilcolina, se fusionan a la membrana plasmática y van a liberar
por exocitosis van a liberar exocitosis transporte celular, van a liberar estas bolitas rojas que son acetilcolina. En la membrana de la neurona posináptica voy a encontrar que tengo un montón de receptores nicotínicos y muscarínicos donde van a ir a actuar esas acetilcolinas. Pero hay un montón de acetilcolinas que van a sobrar, ¿sí? Sobran. Pero, y quedan ahí en el espacio. Pero fíjense que viene la acetilcolinesterasa y las destruye. Acá está como algo verdecito y las hace picadillos. Acá también las pueden ver, las degrada. Entonces esa era la otra que les decía. Acá puedo ver las dos opciones. Actúan directamente cuando salen de las vesículas, van y actúan sobre los receptores, o puede haber algún agonista que venga y rompa a estas, las inhiba, no las deje actuar, a estas acetilcolinesterasa que están como verdecitas acá, que son las que destruyen a la acetilcolina, entonces como potencian el efecto de acetilcolina y las deja actuar sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Sí? Una cosita que no les dije, ya se la digo ahora, antes que me olvide, cuando la degrada, logra degradarla, la transforma en colina y acetil-CoA. Colina y acetil-CoA, bueno, vuelven al cuerpo de la neurona presináptica para luego volver a ser sintetizado el acetilcolina. Bueno, y acá entramos un poco a ver algunos de estos agonistas colinérgicos, en este caso vamos a ver muscarínicos, porque actúan solamente sobre muscarínicos, no están actuando sobre los nicotínicos. De acción directa, la pilocarpina, ahora vamos a ver qué hacen. Y después tenemos de acción indirecta el ledrofonio. Y después tenemos la piridistogminina o neostigmina o fisostigmina, que son las más utilizadas. Por ahí pueden encontrar alguna más nueva, pero eso es lo que más utilizado está. Hay muchos que están en fase de desarrollo. Y lo que producen en general estos es miosis, vasodilatación, hipotensión arterial, aumento del perisaltismo y de la motilidad, aumento de salivación y de la secreción ácida. Recuerden que aumentaba todas las secreciones, incluida también la secreción del estómago, relaja el esfínter urinario, broncoconstricción y aumento de secreciones bronquiales, aumentan las secreciones de las glándulas lagrimales y sudoríparas. Bueno, esto es un poco lo que hacen este tipo, la pilocarpina, el ledrofonio, piridostogminina o la neostigmina y la fisostigmina. Neostigmina y fisostigmina la van a usar muchísimo dentro de lo que es el ámbito hospitalario, son las dos más utilizadas. De las dos yo les diría que la que más vamos a utilizar es la neostigmina. Pilocarpina tiene un uso más oftalmológico y por eso no lo usamos, no lo vamos a usar tanto. Bueno, se trata de la pilocarpina y la fisostigmina también, ambos se utilizan para tratamiento de glaucoma, ¿sí? Para el glaucoma se utiliza la pilocarpina, que viene en forma de gotita. En este caso, bueno, el ledrofonio se utiliza para taquicardia supraventricular. Bueno, tiene que ver con la parte de los receptores que nosotros vimos acá, cuáles eran. ¿Recuerdan cuáles estaban en el corazón? Recuérdenlos y fíjense bien qué era lo que producía y por qué lo estoy utilizando para una taquicardia supraventricular. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, de lo que les venía diciendo, la neostigmina. Bueno, con respecto a la neostigmina, por ejemplo, o la fisostigmina, la van a ver que la vamos a utilizar mucho
para todo lo que sea quirófano, digamos, después de una cirugía, para revertir el bloqueo que se produce por los eh, relajantes musculares no, no despolarizantes, como muy famosos en esa época. Pancuronio, becuronio, no le puse todo, pero le faltaría el atracurio, el rocuronio, que son más, eh, más utilizados en este momento, que se utilizan mucho en pacientes COVID, los que están trabajando o han tenido la oportunidad de ir a terapia. Bueno, van a ver eso, que se van a utilizar, se usa mucho esto para mantener a los pacientes relajados. Y para sacarlos de esa relajación se utiliza la neostigmina y la fisostigmina. Después en el tema de miastenia gravis, lean un poco de miastenia gravis, que no está de más. Yo no me quiero extender demasiado con todo esto. Es más, había puesto un gráfico para que ustedes vean de miastenia, pero léanlo y van a ver por qué yo utilizo estos inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada para tratar lo que es la miastenia gravis. Bueno, el uso de estos fármacos pueden producir como efectos adversos estimulación colinérgica excesiva, entonces voy a tener debilidad muscular, calambres, excesivas secreciones bronquiales, puedo tener convulsiones, coma, insuficiencia respiratoria, colapsos, puede ser colapso cardiovascular, pero bueno, insuficiencia cardiovascular. Bueno, acá hay un poco de los efectos adversos que pueden tener estos inhibidores de la colinesterasa, de la acetilcolinesterasa, que, bueno, entre ellos náuseas, diarrea, urgencias urinarias. Recuerden que se produce una relajación del esfínter urinario, miosis, bueno, es un poco relacional con todos los efectos que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Bueno, acá está un poco lo de también el hidroponio y la piridostigmina. Fíjense, bueno, acá hay un dibujito en un caso de miastenia gravis, qué es lo que pasa con el músculo y cuando yo le doy esto, cómo reacciona el paciente. Por favor, busquen y amplíen conocimiento sobre esto. Bueno, acá tengo otro tema que tenemos que es interesante y lo deben saber, porque puede llegar algún paciente el cual pueda llegar a tener una intoxicación con algún órgano fosforado, ¿sí? ¿Ustedes tienen idea de lo que es un compuesto organofosforado? A lo mejor no lo han escuchado, lo deben haber escuchado, pero a lo mejor no lo tienen muy visible. Los órganos fosforados generalmente son insecticidas, plaguicidas, ¿sí? Bueno, tienen la propiedad generalmente que son lipofílicos, pueden atravesar la piel, llegar a los pulmones y causar una intoxicación colinérgica. Bueno, y acá, como es una intoxicación colinérgica, ¿sí? Es como que yo tuviera una sobredosis de acetilcolina, ¿sí? Es lo que llega, lo que pudieran, es como lo que podríamos comparar, es como si fuera una sobredosis de acetilcolina. Y al producirse, perdón que se me adelantó, al producirse eso, entonces vamos todos esos efectos que habíamos visto sobre acetilcolina, que hacía acetilcolina sobre cada uno de esos receptores, los vamos a tener ahí descritos ahí en esta intoxicación colinérgica. Bueno, y cuando hablamos de ellos tenemos dos fármacos que son
Fármacos que actúan como antagonistas de acetilcolina. Al ser antagonistas de la acetilcolina, lo que van a lograr es que lo que voy a lograr es reducir, hacer lo contrario que hace estos órganos fosforados, ¿sí? Bueno, el antagonista fundamental que tiene los receptores colinérgicos, que hace todo lo contrario que hace acetilcolina sobre ellos, es la atropina. La atropina la vamos a utilizar muchísimo. Y después, bueno, en casos de otros, bueno, acá yo les puse varias cosas de órganos fosforados para que ustedes lo vean. Tralidoximina también es otra de las drogas que se utiliza, pero en este caso cuando hay envenenamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa o colinesterasa, como se le suele llamar. Acá tengo otro tipo de paratión que está prohibido, malatión, están prohibidos, pero estos siguen permanentes. Todos estos insecticidas son terribles. Los pongo y hago hincapié porque esto que nosotros estamos viendo, esto es habitual, que seguramente han visto algún vecino, aparte de producir esta intoxicación colinérgica, son cancerígenos. Y ustedes siempre habrán visto a alguien que está fumigando, en vez de cortar el pasto, fumigando con estos órganos fosforados y causando un efecto terrible, aunque lo tengamos en el vecino, no lo tengamos al lado, pero no lo estemos tocando, estamos aspirando y a través de las vías respiratorias lo sentimos. A veces cuando se fumigan los campos cercanos y el viento está hacia la ciudad se siente perfectamente. Y bueno, no se le presta la atención adecuada a este tipo de productos, más que nada con el tema de que son cancerígenos. ¿Sí? Bueno, si me llega algún paciente que viene con una intoxicación por estos órganos fosforados, bueno, estos órganos fosforados lo que producen es una intoxicación colinérgica, como si yo tuviera una cantidad excesiva de acetilcolina actuando sobre todos estos receptores y produciendo todos estos efectos colinérgicos que produce acetilcolina sobre cada uno de estos receptores. Así que imagínense. Bueno, entonces, ante un cuadro de una intoxicación colinérgica, este antídoto, lo como lo quieran llamar, este antagonista de receptores muscarínicos, que actúa sobre todo es la atropina. Bueno, atropina es una droga que antagoniza todos los receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. No solamente se utiliza como en intoxicaciones de órganos fosforados, sino también lo voy a utilizar en pacientes que tengan bradicardia, en pacientes que estén con paro cardíaco, con bloqueos AB, porque esto lo que hace son estimulante cardíaco. Por eso en un carro de paro nunca va a faltar atropina, aparte de adrenalina, ¿sí? Adrenalina voy a tener, noradrenalina, pero también voy a tener atropina. Eso tenganlo bien en cuenta. Se utiliza para revertir efectos muscarínicos de los inhibidores de acetilcolinesterasa para invertir la parálisis muscular al final de la cirugía. Yo le dije que teníamos los bloqueadores neuromusculares y cuando se termina la cirugía se les aplica atropina para revertir este efecto de parálisis muscular que produce. Hipertrofia. Bueno, les dije hoy cuando les di el ejemplo que era lo que hacía acetilcolina sobre músculos, sobre los músculos bronquiales, ¿sí? Sobre los músculos y sobre los bronquios y sobre las glándulas bronquiales, ¿sí?
La acetilcolina lo que hacía era producir una constricción del bronquio y una aumentaba la cantidad de mucoso, ¿no? de la secreción del moco, digamos, del bronquio. Entonces, si yo le doy un antagonista, voy a lograr todo lo contrario. Y acá tengo al hipratropio. Recuerden, el hipratropio es un broncodilatador que lo voy a utilizar para el asma, para una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como es el EPOC. Recuerden que hay otro que nosotros estuvimos viendo, que están en los adrenérgicos, que actúan sobre receptores adrenérgicos y que también son broncodilatadores. Unos son adrenérgicos y estos son colinérgicos. Quiero que sepan bien las diferencias, si son agonistas o antagonistas. El hipratropio es antagonista muscarínico. Compárenlo con el salbutamol. Más adelante vamos a ver otros broncodilatadores que son corticoides y no tienen nada que ver con esto. Y cuando hablamos de broncodilatadores, metemos todo en la misma bolsa. Suelen meter todo en la misma bolsa. Y no es lo mismo un salbutamol que un hipratropio que un budesonide. Le nombro estos tres porque son los más conocidos y los más importantes y los que van a usar ahí. Entonces, es importante que ustedes sepan las diferencias. Se los voy a preguntar en los exámenes. Eso tenganlo por seguro. Quiero que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre un salbutamol, un hipratropio y más adelante cuando de corticoides en budesonide? El otro fármaco de los antagonistas que es muy importante es la oxybutinina. Disminuye la urgencia urinaria y se utiliza en pacientes con incontinencia. Cuando hablamos de acetilcolina dijimos que lo que hacía era relajaba el esfínter urinario, ¿sí? Lo relajaba, o sea que se agrandaba el esfínter. Entonces cuando un antagonista lo que va a hacer va a ser lo contrario. Ese esfínter en vez de agrandarse, de relajarse, se va a contraer. Y de esa forma voy a lograr que ese paciente no tenga esa incontinencia urinaria. Fíjense que están viendo lo que hacen los receptores, puedo saber lo que hacen los agonistas y los antagonistas. No sirve estudiar como los loros de memoria, porque después no me va a servir, ¿sí? Perdón, cuando hablé de atropina me olvidé de decirles que también se usa como mediático porque, bueno, hace lo opuesto a lo que hace acetilcolina en el ojo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los bloqueadores de receptores nicotínicos. Bueno, y cuando hablamos de los bloqueadores o los antagonistas, si los queremos llamar, es lo que hoy hablamos, que hablamos de, que pueden ser de dos tipos en realidad. Estos bloqueadores que se utilizaban para mantener a los pacientes sedados, contribuir a la sedación, ¿no? Un paciente que está en un respirador tiene una pseudoanalgesia, pero aparte yo necesito que ese paciente tenga, le doy estos bloqueadores neuromusculares para mantenerlos relajados, ¿sí? Por ejemplo, tengo un paciente que está con contracción, no lo puedo hacer. Bueno, hay dos diferencias acá importantes, que es el mecanismo de acción, cómo actúan. Fíjense que los bloqueadores no polarizantes lo que hacen es que impiden que el impulso nervioso atraviese la placa terminal, la placa motora, ¿sí? Porque lo último actúan sobre los músculos esqueléticos. Entonces impide que ese músculo, el impulso nervioso, pase esa placa motora, quede ahí. En este caso se llaman, o sea, los que más utilizado, befuronio, atracurio, panfuronio y bafuronio, que son los que me quitan el sueño porque es muy difícil de conseguir en estos momentos. Y después tenemos los que son bloqueadores
musculares despolarizantes como la acetilcolina, que se utiliza nada más para producir eh, esa relajación para poder intubar al paciente. Nada más, no lo voy a utilizar después, ¿sí? Solamente succinilcolina es para la intubación, el momento de la intubación. Y después sí sigo con los bloqueadores no despolarizantes. Bueno, acá un poquito de, como le dije del otros antagonistas que tenemos, omatropina, escopolamina y osina. Omatropina, escopolamina y osina son antiespasmódicos y actúan sobre el peristaltismo, sobre nuestro aparato digestivo, ¿sí? Disminuye el peristaltismo, la motilidad, la salivación, la secreción ácida. Bueno, cuando nosotros tenemos cierto malestar en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo, siempre tomamos, no quería decir nombres comerciales, pero buscapina o Sertal. Bueno, en este tipo de cosas tenemos omatropina, escopolamina y osina, son, actúan sobre, produciendo antiespasmódicos, ¿sí? Evitando esos espasmos que nos provocan el dolor a nivel gástrico. Bueno, un poquito más como para que ustedes los vean, antagonistas o bloqueadores de receptores nicotínicos son no polarizantes o neuromusculares despolarizantes. Los no despolarizantes, vuelvo a repetir, becuronio, rocuronio, tracurio, fancuronio y la succinilcolina. Esto lo tengo para mantener al paciente durante todo el tiempo que esté con un respirador, con asistencia mecánica respiratoria. Y este es solamente la succinil en el momento de una intubación. Bueno, acá hay algo más, cómo actúan, que yo se los acabo de decir. ¿Y para qué están indicados estos bloqueadores musculares? También se los acabo de decir, relajación muscular para una anestesia o en el caso de una intubación de los pacientes que están con respirador, intubación endotraqueal, relajación, bueno, acá está en conexión con ventilación mecánica para relajar al paciente. Todo lo que sean los estudios o procedimientos, endoscopía de todas las que ustedes quieran, bueno, para todas las endoscopías también. Para tétano, porque el tétano o convulsiones tóxicas o estatus epilépticos, bueno, estatus epilépticos pues vamos a estudiar un poco más, pero tétano, lo que produce en un paciente que tiene tétano, gracias a Dios no hay demasiado, es producir como una contracción. Bueno, eso es lo que logramos es la relajación que ellos producen. Pero yo quiero que les quede claro que estos bloqueantes neuromusculares producen una relajación, ¿sí? Durante una cirugía, durante una intubación, cuando nosotros normalmente decimos, a ver, el paciente está respirado, está con una asistencia mecánica respiratoria, cuando se están realizando procesos como endoscopía, broncoscopía, laringoscopía, bueno, todas las escopías que se les puedan ocurrir, siempre yo necesito tener a mi paciente relajado, ¿sí? Acá, esto es lo que yo tengo acá. Yo con esto, yo tengo al paciente relajado, ¿sí? Y a esto solamente la succinilcolina lo voy a relajar solamente para intubarlo, pero inmediatamente de intubar al paciente tengo que agregarle estos relajantes musculares, porque lo requieren para que para el estudio, para la cirugía o al paciente que esté conectado a un respirador. ¿Sí? Bueno, y algo más le quería aclarar.
algo estoy volviendo. La neostigmina que hoy vimos, la neostigmina, la que nosotros estuvimos viendo hoy como inhibidores de la colinesterasa, por eso que era de acción prolongada, esta neostigmina es la que, acá se los puse, o la fisostigmina, es después de una cirugía que yo tengo ese paciente con esta relajación causada por estos bloqueadores o bloqueantes neuromusculares polarizantes, despolarizante, perdón, o no despolarizante, lo que voy a hacer es con esta neostigmina y la fisostigmina es que el paciente vuelva a la normalidad, ¿sí? Voy a revertir el uso de esos relajantes musculares, ¿sí? Bien, creo que con esto, bueno, con esto termino porque en este caso lo que yo hice es un cuadrito. A lo mejor puede estar incompleto, puede faltarle cosas, ustedes pueden ir viendo, pero acá van a encontrar algunas cosas. Quizás lo armé como para que ustedes tengan alguna forma de estudiar, si quieren verlo de esa forma, o directamente pueden hacerlo por receptores como vimos, colinérgico, dentro de colinérgico los M1 y los M2, M3, ¿dónde están cada? El M1, ¿dónde está? Bien, el M1 está en el sistema neuronal, el sistema nervioso. ¿Qué produce? O sea, cada cosa, M2, ¿dónde está el corazón? ¿Qué produce el corazón? Y si tengo una agonista que produce lo contrario, ¿qué va a producir? Bueno, entonces más o menos yo les armé como para que ustedes por ahí puedan ver algo. Por ejemplo, fíjense acá, agonistas muscarínicos y acá le puse antagonistas muscarínicos, sin ponerle cuál, una cosa u otra, no le puse ni qué receptores. Pero fíjense, sobre ojos producen miosis y disminuye la presión ocular. Estos producen midriasis, los antagonistas. Sobre cardiovascular, los agonistas producen, lo habíamos visto, dromotropismo o dromotrópicos negativos. Producen una vasodilatación de los vasos sanguíneos, por ende van a producir una disminución de la presión arterial. Los antagonistas van a producir todo lo contrario. Dromotropismo positivo, o sea, van a aumentar esa frecuencia cardíaca, van a producir una broncoconstricción y por ende van a producir un aumento de la presión arterial. En el gastrointestinal, aumenta el peristaltismo, el agonista, ¿sí? Agonista. La motilidad, aumentan todas las secreciones, la secreción ácida de la salida. ¿Qué va a hacer el antagonista? El antagonista hace todo lo contrario, disminuye la salivación, la secreción gástrica, inhibe el peristaltismo, va a prolongar el vaciamiento, porque al tener un menor, el movimiento de los intestinos, el movimiento peristáltico es más lento, lo está inhibiendo, el vaciamiento gástrico se va a prolongar, ¿sí? El tránsito intestinal también va a ser más lento. O sea, siempre relacionado. Si los agonistas, es lo que les dije hoy, un agonista muscarínico, produce una relajación del esfínter urinario. O sea, el paciente tiende a orinar, ¿sí? Porque no puede controlar. Entonces el antagonista hace lo contrario, va a contraer ese esfínter, lo va a cerrar. Entonces con eso, ese paciente, con un antagonista muscarínico, va a lograr no tener esa incontinencia urinaria. ¿Qué pasa con el aparato respiratorio? Un agonista, se los expliqué hace un ratito, ¿sí? Que produce broncoconstricción, produce un aumento de las secreciones, un agonista. Un antagonista va a producir todo lo contrario, va a broncodilatar esos bronquios, los va a agrandar para que el paciente pueda respirar mejor y va a disminuir todas las secreciones mucosas que tiene, que le está obstruyendo y le está produciendo ese POC, esa falta respiratoria, esa deficiencia que está disminuyéndole de su capacidad respiratoria, ¿sí? ¿Y qué pasa con las glándulas? Yo les dije, todos los agonistas o la acetilcolina que actúa lo mismo que los agonistas,
¿qué es lo que hace? Aumenta todas las cantidades de las secreciones de las glándulas. Por lo pronto, un antagonista, como la atropina, va a disminuir todas esas secreciones. Hace todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido esta clase. Les estoy subiendo, probablemente les dejo para que la puedan leer tranquilos. Mañana les estaré subiendo las actividades. No se apuren con las actividades. Yo quiero que comprendan, no hagan las actividades apurados porque no sirve. Traten de comprender el tema bien. Van a tener que integrar las dos partes, los dos videos, y con eso van a poder comprender. Pueden hacer trabajos grupales en esto si quieren estudiar con algún compañero que puedan debatir, que puedan ayudarse a entenderlo. Se los voy a pedir las actividades para después de las vacaciones. Tómense su tiempo. Así que cualquier consulta que tengan me avisan y bueno, haremos clase de consulta, una clase explicativa luego de ver los resultados de las actividades. Así que bueno, los veo, en esta semana nos comunicaremos con el tema de las actividades y después luego de las vacaciones continuaremos.